Carlitos Moratorio es un gran amigo, así que yo le agradezco esta presentación. Y en primer lugar quiero saludar a todos, y allá lo veo al iniciador y al alma mater de esta fundación del Club de la Libertad. Incluso tiene un enorme predicamento y sobre todo su propia denominación. La palabra libertad tiene un profundo significado que ojalá aprendamos a interpretarla cabalmente y a darle toda la importancia y trascendencia que ella tiene. Dios quiera que en nuestro país, en nuestra República Argentina, en general, en nuestra provincia en particular, podamos establecer este criterio de defender a rajatabla la libertad. Y digo más, escuchaba hace un rato lo escuché al amigo Jeter, un hombre que ha sido un magnífico intendente de Riachuelo, no sé si lo sigue siendo. Lo que me llamó un poco la atención es que hablara en general de la dirigencia política. Yo creo que como si fueran los responsables de todo lo que está pasando. Yo me siento político, me siento un hombre de la política, pero me siento sobre todo un hombre del pluralismo, una persona que defiende a rajatabla los principios que establece nuestra Carta Magna. Me siento haber participado en algunos acontecimientos que tienen que ver con el Mercosur. Tengo vivencias, tengo en ese aspecto cuestiones fundamentales, como por ejemplo que el presidente Raúl Alfonsín nos invitara a 2 gobernadores en 1985 en Foz de Iguazú, cuando comenzó a plasmarse lo que después se convirtió en el acta de Asunción del 91 en el Mercosur. Allí se hizo la reunión Alfonsín-Sarney, que fue en definitiva lo que siguió cuando el presidente Sarney asume por la muerte del presidente Tancredo Neves. Vimos aquellas jornadas en Foz de Iguazú donde se dejaron algunas bases sentadas. Se termina o se concreta en el 91, pero indudablemente a través del tiempo, del 91 a la fecha, creo que en lugar de avanzar, y no por ser pesimista, hemos retrocedido. Y creo que esto no obedece al tema aduanero, al tema de, como decía el amigo Jeter, con que yo creo que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Por eso me animo a hacer este tipo de manifestaciones. Incluso con una confesión que hago a ustedes, que a lo mejor a mí en algún momento también me gustó que tuviera alrededor alguna gente que me dorara la píldora, pero hasta altura de los acontecimientos reconozco que es un mal tremendamente perjudicial para nuestros intereses nacionales el recibir que la gente la adule, que le diga que todo lo que hace está bien. Creo que tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que terminar con los personalismos, que tenemos que hacer la diferenciación, que nuestra dirigencia política quizás no sea la mejor, pero no tenemos que meter a todo, y perdónenme la expresión, en la misma bolsa. Y digo más, ahí el amigo Jeter hablaba de la responsabilidad que tiene en todo este fracaso, aparentemente lo que yo interpreté al final de sus palabras. Él es un hombre que está conduciendo una municipalidad grande o chica, pero que pertenece a nuestra provincia. Bueno, entonces estará
La Yate es una persona muy inteligente y muy capaz. Y lo que quiero decir en definitiva es que a veces yo digo que tanto políticos, empresarios, intelectuales, periodistas incluso, están en esa tarea de un partido al que yo denomino se van los nuestros y vienen los nuestros. Aquellos que siempre les gusta el oficialismo, cualquiera sea el color político que tenga. Y creo que ha llegado el momento en el cual la sociedad argentina, nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, el prójimo, diremos, porque antes que funcionarios somos seres humanos, pretende que se le diga la verdad, aunque a veces no les guste. Creo que tenemos que sincerarnos de una vez por todas. Y en ese aspecto también considero que muchos, y yo lo he dicho, políticos y empresarios han sido a veces y han tolerado, siendo obsecuentes y queriendo quedar bien con el poder. Por eso es que en muchos casos esa actuación de amigos, yo lo digo con toda crudeza porque lo vengo diciendo permanentemente, para recuperar la credibilidad en la dirigencia de todos los tipos, la política, la empresaria, la intelectual, la periodística, creo que hace faltan dos palabras a las cuales tenemos que darle toda la importancia que tiene, que es la coherencia y la transparencia. Y en ese aspecto uno puede incurrir en muchos errores, pero también es necesaria la autocrítica, el examen de conciencia, el decir en qué nos equivocamos. Y yo hoy, después de muchos años de actuación política, como decía mi querido amigo Moratorio, reconozco que me equivoqué muchas veces, que he cometido errores, pero creo que tenemos que tener la humildad necesaria para reconocerlos, para enmendarlos y para trabajar intensamente. Y otra cosa que no podemos dejar de lado antes de tocar 3 o 4 aspectos fundamentales del Mercosur es, no me doy cuenta de la hora, Carlos, yo no quiero, después de tantas palabras y tantos debates, exagerar en el tiempo que me estoy tomando para decir estas cosas. Y digo que cualquiera sea, el otro día decía Julio Bárbaro en un programa que el general Perón decía que había jóvenes de 80 y viejos de 20. Entonces creo que la necesidad que tenemos es el de actualizarnos, el de estudiar, el de prepararnos, el de estar a tono con las circunstancias que nos toca vivir. Por eso yo el medio ambiente, que es una cuestión indispensable para este momento. Y digo más, creo que nosotros estamos viviendo un mundo globalizado y competitivo, y allí podemos insertar a esto que se pensó en aquel momento cuando en el 85 comenzó a plasmarse el Mercosur, que se concreta en el 91. Tengo que decir así categóricamente que lo que soñamos que sea el Mercosur hasta este momento ha fracasado, no se ha concretado, por diversas razones, porque a veces priman los intereses personales o los intereses de defender solamente aquello que le corresponde al país al cual pertenecemos. Y el Mercosur se hizo con otro sentido, el de fortalecer un equipo, o mejor dicho, una región del mundo que pueda ir a negociar, si está unida, por supuesto, en muchas mejores condiciones que si va cada uno de los países individualmente. Y digo en este aspecto que no quiero significar de ninguna manera, dije que ha fracasado, pero no dije que se ha terminado el Mercosur. Creo que en este momento,
en el cual Brasil tiene sus problemas institucionales, indudablemente. Incluso Paraguay ha progresado. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez ha ido a hablar con la presidenta de Brasil, buscando fortalecer el Mercosur, darle la necesaria fuerza que debe tener a efectos de incluso comenzar a hablar con la Unión Europea y a trabajar en ese sentido. Mis vivencias en este aspecto son le doy una gran importancia a que en este mundo globalizado y competitivo tenemos que tratar de insertarnos como más convenga a los intereses de nuestro país. No por ganar ventajas, sino porque creo que aquel país que piensa que individualmente puede resolver sus problemas está totalmente equivocado. ¿Qué hace falta para eso? Que tengamos una política exterior que interprete cabalmente que estamos viviendo en el siglo XXI, en la era de la modernidad, en la era de la ciencia, de la técnica, en la era en la cual tenemos que seguir estudiando cualquiera fuera la edad que tengamos. Y en ese aspecto digo simplemente esto, que divido generalmente a la dirigencia política en aquellos políticos que simplemente les preocupa sacar un voto más o un voto menos, que no piensan en el mediano o largo plazo. Y en eso los argentinos todavía estamos disintiendo y confrontando, pensando en el pasado. Y tendríamos que pensar en el futuro. Tenemos que dejar atrás las facciones, los intereses personales, el individualismo, que es muy propenso a que seamos nosotros, pensar en los demás y no solamente en cada uno de nosotros. Y en ese aspecto digo que la política exterior tiene una enorme trascendencia. Yo veo que los candidatos en este momento, sin querer criticar, tienen algunos temas a los cuales no se quieren referir, porque puede ser disminuir su caudal electoral o los votos que pretenden sacar. Y ahí veo, digo yo, los políticos que piensan solamente en la cuestión electoral. Y está el otro, el hombre de Estado, el hombre que piensa en el mediano y largo plazo, que piensa en las futuras generaciones, y acá hay muchos jóvenes, veo eso, y que cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir. Y otro tema muy importante, incluso para que podamos resolver hasta este tema del Mercosur, es que tenemos que convencernos que a veces los cargos son transitorios, que lo que vale es la conducta, que es sin duda alguna permanente. Pero volviendo al tema específico del Mercosur. Yo le iba a decir, ¿por qué no nos cuenta? Porque está todo muy lindo, sí. Hasta ahora me encantó, pero ¿por qué no nos cuenta alguna cosita? Porque usted es un testigo de la época, entonces queremos saber alguna cosita. Usted gobernador de Corrientes, mira, Sarney primero, así es. Asunción de Tancredo Neves, que termina siendo Asunción de Sarney. Cuéntenos. Estábamos en la embajada nuestra en Brasil, el embajador Barrio Rechea y yo, y el presidente Alfonsín. A las 7 de la mañana casi rompen la puerta de las habitaciones en las cuales estábamos el embajador Vázquez, un gran embajador argentino que ha fallecido hace poco tiempo, que fue embajador en los países más desarrollados del mundo. Y dijo, señores embajadores... El papá de María Vázquez, de la modelo. No, ese es otro, ese es Jorge Vázquez. Este era un Chocho Vázquez. Embajadores arriba, gobernadores a vestirse, a levantarse rápido, porque el presidente Alfonsín va a volver a Buenos Aires porque teme que haya un golpe de Estado por la muerte del presidente Tancredo Neves. Al final, por suerte, se resolvió el tema y asumió el presidente Sarney, que había sido un hombre del proceso militar brasileño. Después fue un gran amigo del presidente Alfonsín.
Bueno, yo recuerdo que después del 91 se inaugura el puente Tancredo Neves, que había sido el primer puente inaugurado después del 58, que es Uruguayana Paso de los Libres, inaugurado por el presidente Juscelino Kubitschek y don Arturo Frondizi. Y cuando hablé de estadista, lo pongo como el primer estadista que he conocido en mi vida, a nuestro comprovinciano Arturo Frondizi. Y digo varias otras cosas. Lo que en principio parecía que se iba a resolver comenzó por las enormes discrepancias. Brasil avanzó, se incorporó al BRICS, que integran los países asiáticos, y además de Rusia, etcétera. Y nosotros nos quedamos en materia de política exterior. Pero también ahora, con los problemas que está teniendo Brasil, donde la industria automotriz fue la principal cuestión a tratar entre ellos, vemos que la caída del Mercosur se profundiza. Yo creo que el desafío de la hora, el compromiso que tenemos que asumir entre todos, es el que intentamos hacer cuando nos tocó a el equipo que conducimos estar en el gobierno de la provincia de Corrientes. Allí nosotros fuimos y tuvimos con Río Grande do Sul una gran relación, tuvimos intercambio de todo tipo, y me acuerdo que hasta ahora creo que sigue siendo, terminó de ser senador, Pedro Simón, tenía una gran relación con nosotros. Y hablando del tema arrocero, al cual se referían los amigos que estuvieron antes que yo acá, hicimos teledetección satelital para tratar de incrementar el tema de la producción arrocera de San José do Pablo, cerca de San Pablo. Es decir, que salimos un poco al mundo porque creo que es positivo, y sobre todo nuestras relaciones con Brasil, con Uruguay, con Paraguay mismo, porque nuestra provincia limita justamente con estos tres países. Y yo quiero decir hoy aquí, no viene la hora, Carlos, te vuelvo a repetir. No, tranquilo, tranquilo. Pero que nuestra obligación es tratarle de dar valor agregado a nuestra materia prima. Cuando hablamos de Asia, por ejemplo, cuando le vendemos la soja a China, le vendemos productos primarios, ellos le dan el valor agregado. Y pensemos que en eso tenemos que ser sumamente profundos en cuanto al análisis, hacia el estudio, porque está un tercio de la población del mundo. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes, y entre China, India y Bangladesh, si querés, ya tiene un tercio de la población mundial. Así que tenemos que tener una mirada hacia el mundo con profunda objetividad, pero primero tenemos que empezar por nuestra casa y tenemos que empezar por nuestra región, y allí entra a jugar el tema del Mercosur. Pienso que así como la cuenca del Pacífico, que está iniciada por Chile, Perú, Costa Rica, Colombia, México, indudablemente está funcionando mucho mejor que el Mercosur, tenemos un desafío y un examen de conciencia que tenemos que hacernos, de trabajar intensamente, porque es mucho más fuerte la tarea que podemos cumplir de ir a negociar en conjunto que si cada país va a negociar individualmente. Bueno, pero ahí hay una cosa que no entiendo. Usted, Claro. Además de su experiencia, es miembro del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, donde hay embajadores, exministros, todo. ¿Y esa gente no le puede hacer llegar una propuesta al gobierno? ¿El gobierno no se da cuenta de esto? ¿Cómo es eso? Te doy un solo ejemplo. Yo no quiero criticar al oficialismo actual solamente. Viene de lejos este problema del individualismo argentino. Y te digo más, tenemos, así como Arturo Frondizi logró el autoabastecimiento petrolero, hoy tenemos un profundo déficit
energético. Y además tenemos secretario, pero hay un hecho sumamente positivo. Yo creo que la política de Estado más importante de los últimos años en la Argentina ha sido que se reunieron 8 secretarios de energía de todos los partidos políticos y lograron hacer un plan sumamente profundo en este aspecto. Y yo... Perdón, pero no le hacen caso. No le hacen caso hasta ahora, pero creo que con los candidatos que se están postulando van a hacerle caso porque incluso pertenecen a eso. Por otra parte, yo creo que la mejor defensa es un buen ataque. Y en ese aspecto soy sumamente optimista. Yo por encima de los partidos, que están en crisis los partidos, seamos sinceros en eso, a pesar de que tienen rango constitucional, tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que dialogar, tenemos que debatir, tenemos que terminar con aquello de que estamos improvisando y emparchando permanentemente. Yo creo que este momento, para reformular el Mercosur inclusive, es necesario que tengamos un proyecto de país que podemos lograrlo, no es tan difícil hacerlo, si nos ajustamos estrictamente a la Carta Magna, a nuestra Constitución Nacional. Y cuando hablamos hoy de empresas, nosotros logramos en nuestra gestión, si había que ilustrarle el zapato a los empresarios para que vinieran, lo hacíamos. Instalar algunas empresas, 12 más o menos, industrias en Corrientes. Y esto no es mérito de una persona, sino que fue de un equipo que trabajó enormemente. Voy a dar 2 ejemplos nomás porque la Quilmes y Alpargatas. Esas 2 empresas que son señeras, que marcaron rumbo en las empresas argentinas, hoy pasaron a manos brasileñas. Brasil compró Quilmes y Brasil compró Alpargatas. Yo en eso voy a rescatar a una persona que perdió la votación en el directorio de Quilmes porque no le interesaba el dinero, sino que siguiera siendo argentina, que fue el doctor Carlos Miguel Bember. Entonces, yo creo fundamentalmente que la forma más clara, más definida, más concreta, es que dejemos de lado los intereses personales. Dejemos de lado que por el Frente para la Victoria, que el radicalismo, bueno, vamos a nombrar el autonomismo también, que es el partido más viejo de la Argentina. Digo yo que tenemos la obligación de tener equipos técnicos que elaboren políticas no para el día que vivimos, sino para el futuro. Bueno, muy bien, pero usted dice eso y está muy bien, pero la gente tiene la sensación de que no se le hace caso a los equipos técnicos, o los equipos técnicos en algunos casos son muy malos, porque fíjese las cosas que a veces oímos por cadena nacional. Yo te digo una cosa, Carlito, y le digo a todos, perdón. Muchos hablan de corrupción ahora. Y el tema de la corrupción, yo me acuerdo del año 93, cuando yo me opuse terminantemente a la reforma de la Constitución en el 94, yo ya hablaba y denunciaba la corrupción. Y te digo más, yo creo que en aquel momento, con esa reforma de la Constitución que tuvo cosas buenas, se le asestó el más duro y terminante golpe al federalismo, que fue haber eliminado el colegio electoral. Porque hoy 3 estados grandes deciden la suerte del país. Buenos Aires tiene el 40% del padrón, después viene Córdoba, después viene Santa Fe y Capital, o Ciudad de Buenos Aires, ya no es Capital Federal, porque a algunos se le ocurrió en ese momento que no se llame Capital Federal, sino Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenés, las otras provincias nos hemos convertido en espectadoras de este tema. Y vos que estuviste ahí cerca en el Senado sabes bien que nosotros luchamos denodadamente para evitar esa reforma. Y Corrientes fue la única provincia que sobre 9 convencionales
obtuvimos 5 en contra de la reforma de la Constitución. Y hay una serie de cosas que tenemos que replantearlo. Primero, para no extenderme, reconocer que todos cometemos errores, que uno no le puede echar la culpa al otro solamente, que hay un clima de crispación enorme en el país y tenemos que tratar de evitar que las ideologías que para mí están perimidas sigan vigentes. Bueno, lo dijo el Santo Padre el otro día, cuando habló de la cultura del encuentro y cuando dictó cátedras en Estados Unidos hace un día y pico. Yo pienso que solamente así podremos lograr reinsertar a nuestro país en el lugar que tuvo. Recuperar la educación, recuperar la cultura, que no hay ninguna sociedad que pueda crecer sin educación y sin cultura. Y lo otro es tratar de tener grandeza y desprendimiento para buscar la forma de coincidir en la mayor cantidad de puntos posibles. Y si yo digo, lo digo con total convicción, que son muchos más los puntos en los cuales coincidimos los argentinos que en lo que discrepamos, sino que tenemos esa manía, esa gana de decir, el único que tiene razón soy yo. Todos pudimos haber cometido este error, pero creo que ha llegado el momento, primero, para ajustarnos a la región, de reformular y recomponer, si queremos decirle así, lo que es el Mercosur, que es un instrumento de enorme trascendencia para dialogar con la Unión Europea. Discúlpeme, entonces, ¿hay futuro? ¿Hay futuro de Mercosur? Yo siempre fui optimista, pero en este caso no es simple voluntarismo, sino que hay una total convicción de que entre los argentinos tenemos que entendernos y nos vamos a entender. Y yo estoy dispuesto, cualquiera sea de cualquier lugar, cualquier trinchera que uno ocupe, tengo un compromiso conmigo mismo y con mi conciencia de que si acá hacemos las cosas como tenemos que hacer, dialogamos, debatimos, discrepamos, pero civilizadamente, nuestro país va a lograr recuperar aquella grandeza que tuvo en algún. ¿Alguna cosa más, doctor? Yo diría que hay tantas cosas para decir, pero yo diría, como dijo Ortega, argentinos a las cosas. Terminemos con las palabras y con los discursos y vayamos adelante a concretar todo aquello que beneficie a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestro prójimo, a nuestros conciudadanos. Ese es el compromiso que asumimos. Con coherencia y con transparencia y con amor a la patria, con sentido común y con patriotismo, lo vamos a lograr. Y no vamos a recuperar solamente el Mercosur, sino todo aquello que beneficie a los seres humanos que habitan nuestro suelo, nuestra región, y que habitan el mundo en definitiva. Que Dios así lo quiera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.